Que el Señor nos bendiga. Hoy para mí es un gusto poder quedarme aquí en la escuela donde trabajo. Ahorita con nosotros también sus exámenes. Y pues me quedé en el salón. Quiero aprovechar el tiempo para compartir con ustedes la palabra de Dios. El día de ayer estuve en la iglesia de Betania compartiendo la palabra, predicándole a los hermanos de la iglesia de Betania con mi hermano Fernando Gallegos. Y para mí fue verdaderamente una bendición al ver a los hermanos movidos por el Espíritu Santo, no por sus servidores, sino por el Espíritu Santo, y darse cuenta que cuando hay corazones que se disponen a darle la oportunidad al Espíritu de Dios para que trate con ellos, las cosas formidables que pasan. Y hoy pues me gustaría grabar el video y compartir con ustedes algunas de esas bendiciones que el Señor me permitió el día de ayer a través de la predicación compartir. Yo estuve con los hermanos compartiéndoles acerca de la historia de José, una historia que es muy conocida por la mayoría de la gente. Es un paso a través del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo número 46, por ahí del 46, 47. Quiero compartir a los hermanos lo siguiente. Es muy importante, Dios ama a los soñadores. A lo mejor alguna de las veces tú te has llegado a preguntar, pues en base a lo que nos dice la palabra, ¿por qué los cristianos no marcamos la diferencia en la sociedad si somos hijos de Dios? Tal vez tú te has dicho, yo me llegué a hacer esa pregunta, y hay veces, incluso todavía me la llevo a hacer. ¿Por qué hay veces que nos estancamos, según lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué a veces nos estancamos y no avanzamos? Muchas de las veces queremos entender las cosas a la manera de nosotros, pero es necesario que entendamos las cosas a la manera de Dios. Es muy sencillo eso. Si nos montamos a una bicicleta, pues debemos empezar a pedalearle, porque si no, pues nos vamos a caer. O si tienes, es necesario, hermano, si tienes una bicicleta, la tienes que usar. Una bicicleta ahí parada no te va a servir de nada. O si tienes un coche, aunque sea el último modelo o sea de modelo reciente, si lo tienes ahí parado, si no le pones gasolina y si no lo sabes manejar, de nada te sirve, está nada más ahí de adorno. Dios ama a los soñadores. Y cuando hablamos de los soñadores, yo te quiero decir algo muy claro. Dios ama a los soñadores, pero Dios no tolera a los flojos, a los dormilones. A Dios le gustan mucho los soñadores. ¿Por qué? Porque son personas que cuando van a la cama, aún estando en la cama, están en esa condición de dependencia de Dios. Aún cuando van a la cama a descansar de la faena del día, su último pensamiento antes de descansar, antes de dormir es: Dios mío, haz tu voluntad en mi vida. Y por eso es que a Dios le gustan los soñadores. Dios ama a los soñadores. Yo me gustaría compartir contigo, si tú tuvieras una Biblia, ahí en Proverbios, fíjate, Proverbios en el capítulo número 29, el verso 18, nos dice algo más o menos así. Dice que sin profecía, fíjate lo que nos dice la palabra, sin profecía, el pueblo no avanza. La falta de visión, indudablemente, a cualquier iglesia o a cualquier ministerio nos va a llevar al fracaso. ¿Y qué es la profecía? La profecía es la visión que te da Dios. ¿Cuál es la visión que te da Dios? La visión justamente tiene que estar basada en la santa palabra de Dios. No hay otra cosa más que emana de la palabra de Dios. Por eso es que las visiones provienen de Dios. ¿Por qué? Porque van a tener un cumplimiento y tienen un cumplimiento en él. Pero que no se nos olvide lo siguiente. Vamos, yo te invito a que vayamos a la Biblia para que vayas viendo qué es lo que pasa en la vida de José.
Tú te fijas, a partir del capítulo 1:37, en sus versículos del 1 al 4 vas a encontrar lo siguiente. Nos habla, hermanos, esos versículos nos dicen que los creyentes debemos pasar por muchas tribulaciones antes de entrar al reino. Si tú tienes bien a leer del capítulo 37 en adelante hasta el 47-48, vas a ver todas las situaciones que pasó José. Es necesario, hermanos, que los creyentes tenemos que recorrer esa vía, la vía de las tribulaciones, para poder entrar al reino. ¿Pero a cuál reino? Es importante saber cuál reino, porque tal vez tú estás pensando que tu casa puede llegar a ser tu reino, o a veces tú has vuelto que tu trabajo sea tu reino, o tú has vuelto a algún otro lugar como el reino donde te gustaría estar. Mas sin embargo, yo quiero ser muy enfático contigo y decirte, nosotros somos extranjeros en esta tierra, como José lo fue en el lugar donde él estuvo en Egipto. Pero José pasó por varias situaciones antes de llegar al reino. Nosotros tenemos que pasar por varias situaciones antes de llegar al reino. Muchas de las veces me llegan a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es necesario que yo tenga que atravesar todo este tipo de tribulaciones, o de angustia, o de problemas que se presentan en el hogar? Pues esto es muy sencillo, porque es necesario que tú entres en ese proceso para que Dios manifieste su poder y manifieste su gloria. Si tú no estuvieras en ese tipo de situaciones, no tendrías necesidad de que Dios mostrara su poder. Pero créeme tú, yo lo he experimentado en mi vida, pero cuando tú estás en problemas, que es el testimonio que yo puedo compartir contigo, cuando yo estaba en problemas, es cuando más la gloria de Dios se ha manifestado. Entonces, sí, el problema es difícil, y sí, enfrentarlo es muy complicado con nuestras fuerzas, pero es cuando tenemos que depender al 100% de Jesucristo, y en vez de dar un paso hacia adelante y decir, yo voy, es decir, Señor, con mis fuerzas yo no puedo, mejor retrocedo un poco y permito, Dios, que tú hagas tu voluntad y manifiestes tu gloria. José tuvo que pasar por esto, aunque José era el favorito, hermanos. Usted puede checar el versículo 1 al 4, Génesis capítulo 37. Aunque usted se puede dar cuenta que José era el favorito de su padre, como nos dicen los versículos, hay algo muy interesante ahí, hermano. Y yo quiero que usted se fije, fíjese bien. Aunque dice eso, hermanos, que usted se diga, en los versículos del 1 al 4, aunque José era el favorito de su padre, la palabra de Dios dice que nos da a entender que él no fue criado ocioso. O sea, la gente que en verdad ama a sus hijos, los hace que se ocupen en los trabajos de la casa, que se ocupen en las actividades propias del hogar. O sea, los hace que se den cuenta que toda buena dádiva proviene del Padre, pero requiere un esfuerzo. Por buena razón, hay muchas de las veces que podemos llegar a decir que aquellos padres que miman a los hijos demasiado los van a echar a perder. Los que han sido educados, pues yo creo que los que han sido educados para no hacer nada van a ser buenos. O sea, los que han sido educados desde que son chicos para no hacer nada, yo creo que van a ser buenos, pero buenos para nada. Buenos para nada. No se les enseñó a hacer nada. En los versículos del 1 al 4 encontramos cómo Jacob, a pesar de que José era el hermano menor, lo ponía a trabajar, lo ponía a ser productivo dentro del hogar. Tú tienes que cuidar mucho a tus hijos y los tienes que invitar, los tienes que conducir por estos caminos en los cuales ellos van a encontrar bendición. Ahora, cuando nosotros vemos esto, hermanos, los versículos del 5 en adelante nos habla, hermanos, el versículo 4 dice que sus hermanos le aborrecían y no podían platicar con él pacíficamente. Si tú vas al 37, capítulo 4, dice que sus hermanos le aborrecían y no podían hablar pacíficamente con él. ¿Sabes por qué, hermano? Porque muchas de las veces, cuando nosotros nos toca confrontar este tipo de situaciones,
Desgraciadamente, cuando más empiezas a trabajar en la iglesia, cuando más empiezas a servir en la iglesia, cuando has tomado esta decisión de un sacrificio real delante del Señor, estás dispuesto a entregarlo todo. Tu 100% está puesto al servicio del Señor. Cuando tú tomas esta decisión, la palabra del Señor nos dice en el Evangelio que varias de las gentes que van a estar en contra tuya van a ser de tu propia familia. Tú no puedes, no sé si tú hayas llegado a pasar por este tipo de situación. Hay veces cuando hay algún cumpleaños en el hogar, ¿verdad? Con tu hermano o tu hermana, y hay una invitación, tienen a bien invitarte para ir a celebrar con ellos, compartir un tiempo con ellos por el cumpleaños, pero se te junta por un servicio de la iglesia, por una actividad de la iglesia, por un culto de la iglesia, culto en el cual tú tienes un ministerio, un culto donde tú tienes un servicio, una actividad de la iglesia donde tú tienes un ministerio, pero también tienes el cumpleaños de tu hermano. Entonces muchas de las veces, cuando pasa esto, los que hemos tenido que caminar esa vida, pues lo que hacemos es, en mi caso, le doy la prioridad a las cosas del Señor. Dios me está escuchando, porque a pesar de que estoy contigo aquí enfrente de esta cámara, Dios me está escuchando. Hace de 15 días acaba de ser la quinceañera de mi sobrina. Dios te bendiga, te amo mucho en el amor de Cristo. De mi hijo, de la hija de mi hermano el mayor, pero se me juntó con una actividad de jóvenes en otra iglesia. Ya cuando yo regresé a la casa, después de haber entregado jóvenes, etc., yo llegué a la casa cerca de las 11 de la noche y mi esposa me dijo, se te olvidó que hoy tenías la quinceañera de tu sobrino. Y desgraciadamente era muy tarde para haber ido. Pero hice lo propio. Yo pude haberle llevado el regalo que compré. Y pude haber llegado con ella y haberla abrazado y haberle dicho, te quiero mucho, hija, Dios te bendiga. Pero hice lo propio. Intercedí por ella. En oración, le pedí a Dios que Él tratara con mi sobrina, bendigara su corazón, los anhelos de su corazón, y que el mejor regalo fuera su salvación, tuviera un encuentro con Jesucristo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Soy un hombre criticado por eso. Tú vas a ser un hombre criticado cuando tú, como la palabra te dice aquí en el versículo 4, que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Vas a comenzar a recibir alguna especie de crítica donde te van a decir, ¿cómo es posible que prefieras estar metido en la iglesia o metido en las actividades de la iglesia que tu familia? ¿Por qué? Porque no te pueden hablar pacíficamente. A José no le podían hablar pacíficamente. Cualquier tipo de situaciones para discutir, y tú a lo mejor lo has experimentado, pero yo te digo una cosa, tú tienes una bienaventuranza porque el Señor dice, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal en contra de vosotros, pero mintiendo, porque tú andas en las cosas de Cristo, porque sabes que si andas en las cosas de Cristo, andas en las actividades de la iglesia, tú sabes que el Señor va a bendecir también a tu familia, porque están bajo la cobertura que Dios te está dando. La cobertura del Espíritu Santo. Amén. Es muy importante ver esto. Ahora fíjate, a partir del verso número 5 nos habla de que José tiene un sueño. José tiene un sueño y lo cuenta a sus hermanos, y cuando lo cuenta a sus hermanos, ellos lo llegaron a aborrecer aún más. Qué triste es, hermanos, que cuando nosotros podemos llegar a tener esa confianza y comunicarlo a nuestros seres queridos, no lo crean. Dios ama a los soñadores, hermano. Dios ama a los soñadores. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Porque mira, los soñadores, hermano, son gente intrépida, son gente que se atreve a creerle a Dios. O sea, son gente, hermano, que a pesar de que voltea y ve que el terreno es árido, él se aferra a lo que Dios ha puesto como visión dentro de su corazón. Algún día me preguntaba a un joven, pastor, ¿cómo puedo saber si las visiones de Dios? ¿Cómo puedo saber si es una visión de Dios? Porque yo a veces tengo sueños y a veces yo creo que no son visiones, sino que son sueños. Y yo le dije a él algo que yo he aprendido, hermano, porque es mi testimonio que comparto contigo. Cuando las visiones provienen de Dios,
Cuando las visiones provienen de Dios, no hay quietud para tu alma hasta que hagas lo que Dios te pidió a través de la visión. Es imposible, hermano, que tú llegues a tener una visión y estés dormido en tus laureles. Es imposible que tú llegues a tener una visión y no hagas nada por la visión que Cristo ha puesto en tu corazón. Porque cuando Dios escoge a una persona y le pone una visión por medio del Espíritu Santo, es porque tú tienes que llevar a cabo la visión. Dios confió en ti, Dios vio en ti características propias para depositar en ti la visión y que tú la lleves a cabo. Cuando este joven preguntaba, ¿cómo sé si es una visión? Le digo, porque la visión no te va a dejar en paz hasta el momento en que tú la hagas y la culmines. Así son las visiones de Dios. A Dios le gusta la gente intrépida. Yo te comparto, hermano, mira, en mi testimonio, que es muy... Cuando yo estaba preparando esto, para predicarlo con mis hermanos de Betania, el Señor, a través del Espíritu Santo, estaba tratando mucho conmigo. Y llegué a recordar muchas cosas que me iban a pasar como José. Y hoy bendigo el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo, porque el Señor me ha mostrado su misericordia. Durante un tiempo, hermano, estuve asistiendo con algunos hermanos de la iglesia bautista. Y en ese tiempo pues fui maestro de la escuela dominicana, fui pastor de jóvenes, servía mucho en la iglesia. Cuando yo, hermanos, el Señor me empieza a inquietar y empieza a hacer este tipo de situaciones en mi vida, y Él me dice que tengo que salir, hermano. Así me lo dijo el Señor, tienes que salir, estilo Abraham. Y no es que me esté comparando con Abraham, hermano, simplemente te estoy compartiendo lo que el Señor puso en mi corazón. Me dice, tienes que salir de ahí. Tienes que salir de tu tierra, de esa tierra, y tienes que salir de esa parentela, y te tienes que ir a una tierra que yo te mostraré. Cuando esto sucedió, hermanos, yo me despedí de esa iglesia, hago una carta, la entrego al pastor, despidiéndome, agradeciendo todas las atenciones que habían tenido ellos conmigo, y me fui bien de la iglesia. Cuando me fui, hermanos, el Señor me había dado una visión. El Señor me daba la visión, hermanos, de que tenía que ir y tenía que formar, hermanos, levantar de la nada, por medio del Espíritu Santo, una iglesia. Hermanos, cuando Dios pone la visión y Dios me lo muestra qué es lo que tengo que hacer, yo te puedo decir la verdad, tuve temor, sí tuve temor de fallarle a Dios, no de hacerlo, de fallarle a Dios. Son dos temores diferentes. Las visiones, cuando vienen a tu vida, hermano, causan temor. Hay dos tipos de temores. El temor que puede infundir Satanás en tu corazón cuando tú tienes una visión y tú tienes que hacer algo, porque Cristo lo ha puesto en ti. Ese temor no es bueno, ese es miedo. Ese es miedo, lo que Satanás